Queremos compartir con la audiencia de Aire Fresco unos momentos del encuentro Conversando entre Mujeres, organizado por Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, con el tema Abordaje actual en materia de género y reforma judicial, que se llevó a cabo el martes 7 por la plataforma Zoom. Bueno, buenas tardes. La verdad que para nosotros es un orgullo que esté en un evento que organiza la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, Tamara Gómez. Ella es actual secretaria de Género y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. También vamos a tener la presencia en esta oportunidad de Claudia Sánchez, quien es ayudante fiscal del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Es una persona que también tiene muchísima experiencia en materia de género. En su momento fue la encargada de llevar adelante el Centro de Asistencia a la Víctima dentro del Poder Judicial, dentro más precisamente del Ministerio Público Fiscal durante muchos años, y actualmente está como ayudante fiscal de la Fiscalía Especializada en Abuso Sexual en Lomas de Zamora, ¿sí? Bueno, también quiero agradecer en este momento a nuestra presidenta de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, quien nos da siempre este empujoncito, ¿no?, para que realicemos este tipo de encuentro entre mujeres para la comunidad de Lomas de Zamora, y bueno, y a los fines obviamente de buscar estrategias tendientes a esa eliminación de la violencia contra las mujeres. Hoy particularmente quiero agradecer la presencia de Cristina Frangela, que está presente en este Zoom, quien es actualmente concejal electa de Lomas de Zamora, y la verdad que también para nosotros es un orgullo que esté con nosotras, porque es quien va a llevar, ¿no?, una vez que más adelante asuma a el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, propuestas, ¿no?, que surjan de este tipo de encuentro de mujeres de esta zona. Así que de esta zona de Lomas de Zamora. Así que para nosotros es un orgullo que esté Cristina también presente acompañándonos. Yo, en lo que respecta al Poder Judicial, que es el tema que me ocupa, ¿no?, de reforma judicial y acceso a la justicia, obviamente quiero hacer un resumen porque son muchísimas cosas que advierto constantemente del ejercicio de la profesión. Yo soy abogada penalista y en este caso en particular entiendo que es fundamental una reforma judicial en materia de género. Sobre todo nosotros teniendo en cuenta que en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y se incorpora a la Constitución Nacional el Consejo de la Magistratura, ¿no?, quien tiene la posibilidad de seleccionar en ternas vinculantes a los magistrados del Poder Judicial, a los funcionarios, en este caso a los fiscales y a los defensores. Y la propia Constitución nos da la posibilidad de que se dicten leyes tendientes a que esa elección de los jueces, de los magistrados y también obviamente de los fiscales y los defensores sea una elección de personas idóneas en su función. Y acá nos detenemos, ¿no? Acá nosotros vemos que lamentablemente, no en todos los casos, pero no tenemos funcionarios idóneos en cuestiones de género. ¿Por qué? Porque no solamente hace falta la realización de un curso relacionado con la temática de género, sino que tienen que tener una cuestión que me parece a mí fundamental, ¿sí?, y tiene que ver con la sensibilidad social. Y para eso a mí me parece que tiene que haber una reforma de la ley tendiente a que el Consejo de la Magistratura sí o sí tenga que preeleccionar personas para ser jueces en materia de género que realmente tengan sensibilidad social, que hayan tenido la posibilidad de participación con la comunidad, ¿no?, ya sea en asociaciones, fundaciones,
en su propio ámbito del barrio, inclusive de sociedades de fomentos, que puedan demostrar que realmente, eso es un ejemplo, ¿no? Que realmente no solamente hicieron un curso en problemática de género, sino que están realmente ocupados en el tema y realmente con, no solamente interiorizados, ¿no? Pero con esas ganas de cambiar y de acompañar a las mujeres en este tipo de problemáticas que tienen que ver con la erradicación definitivamente de la violencia contra las mujeres. Después otro de los temas que se advierten, ¿no? Es la necesidad de la reforma del Código de Procedimiento Penal. En este caso, tenemos que pensar que las medidas cautelares, es decir, las medidas de protección a la mujer, son medidas que deben ser realizadas de manera oportuna, porque si los jueces, en este caso, o los fiscales no las realizan de manera oportuna, entonces se entiende que no hay justicia. Es decir, si la justicia no es oportuna, no hay justicia. Entonces, tiene que haber dentro del Código de Procedimiento Penal plazos perentorios, obligatorios para los fiscales y para los jueces que intervienen en causas relacionadas con la temática de género, obviamente de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Ellos tienen que en plazos obligatorios establecer esas medidas de prevención, que nos parece que es fundamental. Otro de los temas que entendemos que también debe ser materia de reforma es el tema de los archivos en las causas, ¿sí? Es decir, la investigación penal preparatoria tiene la posibilidad de ser archivada inmediatamente por el fiscal si el fiscal considera que no hay elementos probatorios, ya sea en cuanto a la materialidad ilícita, es decir, al cuerpo del delito, o la autoría penalmente responsable. Y esto solamente tiene actualmente en nuestro Código de Procedimiento Penal puede ser revisado por el fiscal de cámaras, por el órgano inmediatamente superior. Pero lamentablemente nosotros vemos que muchas veces, obviamente, el fiscal de cámaras es quien ratifica ese archivo, ¿no? Y lamentablemente la persona no tiene la posibilidad de un recurso ante un archivo. Y ahí estaríamos ante un problema grave porque estaríamos ante una circunstancia que la víctima no tiene acceso a la justicia, ¿sí? Nosotros sabemos que en el Código de Procedimiento Penal está la figura del juez de garantías. Y el juez de garantías es quien debe velar por las garantías constitucionales, no solamente del imputado, sino de la víctima. Y en este caso de la víctima de cuestiones de género, no tiene la posibilidad del acceso al juzgado de garantías, porque el juzgado de garantías no tiene jurisdicción sobre ese archivo. Entonces entendemos que en ese sentido también se debe reformar el Código de Procedimiento Penal a los fines de que le dé la oportunidad al juez de garantías de revisar ese archivo y por otro lado, cualquiera puede decir, bueno, pero el Ministerio Público Fiscal es un ministerio que de alguna manera es independiente, es un órgano independiente y no se tiene por qué inmiscuir el otro órgano. Pero nosotros también, para poder paliar esa situación, podemos fundamentar diciendo que, en definitiva, tenemos que respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos, y en este caso, pactos como el Pacto de San José de Costa Rica, que habla del acceso a la justicia, ¿sí? Del derecho de la víctima al acceso a la justicia. Entonces, nosotros tenemos la Constitución Nacional que el artículo 75, inciso 22, nos hace alusión a que se deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos y son como la Constitución misma. Entonces, por ende, ese acceso a la justicia tiene que estar garantizado y por ende se puede permitir que el juzgado de garantías fundamentándose desde ese lugar. Por otro lado, tenemos en consideración situaciones que no puede ser que la víctima de una cuestión de violencia de género no tenga un defensor
¿sí? Me parece que se tiene que implementar, perdón, la figura de el defensor de la mujer, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, oportunamente, sabíamos que un menor a los 17 años no tenía acceso a un defensor de menores, ¿sí? Eso paulatinamente se fue modificando y actualmente está el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el defensor de menores, y cómo puede ser que una mujer no tenga acceso a un defensor, ¿sí? Cuando hablamos de defensor de la mujer, ese defensor tiene que tener la posibilidad de pedir prueba pertinente, útil en la investigación, y a la vez tiene que tener la posibilidad de acompañarla para que ella se pueda constituir en particular damnificado y tenga los mismos derechos que el fiscal en cuanto a la prueba, ¿no? En cuanto a la producción de la prueba. Me parece como que eso también se tendría que establecer dentro de las estrategias, ¿no? Que como mujeres estamos buscando para erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres. Después, otros de los temas que nosotros consideramos que son fundamentales es que las personas, en definitiva, tienen plazos, en este caso los imputados por lesiones tienen plazos, o sea, lo excluyeron del hogar por 120 días o le impiden el acercamiento por 120 días. Me parece que eso tiene que ser, se tiene que rever, ¿no? Y tiene que ser en forma definitiva, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la prescripción, ¿no? No puede ser que delitos relacionados con mujeres tengan la posibilidad de la prescripción, no, porque la mayoría, y bueno, esto es un tema más técnico que quizás requiere una profundización, pero lo que sí hay que tener en cuenta que muchas veces estos delitos en los que son víctimas las mujeres son delitos de acción continuada, ¿no? Por ejemplo, las amenazas que las sigue amenazando, ¿sí? Las lesiones que las sigue lesionando, ¿sí? Entonces, no podemos prescribir. Los delitos contra las mujeres de esas características no pueden ser prescriptos. En próximas emisiones de Aire Fresco continuaremos compartiendo estos momentos.